Entonces acá en los comandos de SQL vamos a estar viendo cómo trabajar con actualizar, eliminar e insertar. Los cambios que se hagan en el caso de, por ejemplo, actualizar, van a ser para actualizar varios datos al mismo tiempo. O sea que la modificación que hagamos no va a ser en un campo específico como veníamos viendo en el caso de la agenda de contactos que teníamos para corregir. Acá ya está abierta. Acá. Que nosotros hacíamos determinadas modificaciones, supongamos que el número de teléfono cambia, entonces pondríamos otro número de teléfono, lo modificaríamos. Este es un cambio individual dentro de un campo solo, porque yo acá tengo el teléfono, pero los demás tienen su propio número de teléfono ya designado. Acá en esta dirección es Uruguay 324 y si yo lo cambio por otra dirección distinta, simplemente estoy modificando la dirección de Adrián, no afecta nada la dirección de los demás usuarios. Por eso son cambios individuales. Por el contrario, cuando estamos trabajando con lo que es los comandos de SQL, el comando update, se puede hacer una actualización general de una columna entera. Yo acá tengo los precios de lista y estos precios de lista yo puedo hacer una actualización general. Es decir, bueno, a todos los productos voy a aumentarles un tanto por ciento. En vez de ir producto por producto, uno por uno, cambiando manualmente el precio de lista, hacemos una actualización general. Nosotros debemos tener en cuenta, según qué tipo de información estamos manejando, vamos a saber si tenemos que hacer una actualización general o una actualización individual. Acá, en el caso de los usuarios, yo no puedo hacer una actualización general de todos del número de teléfono, porque cada uno tiene un dato distinto. En el caso de precio, yo sé que son todos precios diferentes, pero a todos estos valores puedo hacerle un ajuste y una actualización de precios, de monto. Y dice, bueno, creo que lo actualices tanto por ciento. Entonces, por ese motivo se dice que actualiza varios datos. Igualmente, de ser necesario, yo puedo indicar y especificar que quiero hacer un determinado aumento, volviendo al tema de los precios de la mercadería. Yo puedo decir que haya un aumento, pero puedo decir que haya un aumento dependiendo de la marca. Y puedo decir, bueno, aquellos productos que de repente son de la marca Adidas, que sufran una actualización de precio del 0,5%. Y aquellos que son de la marca Nike, que tengan una actualización de 0,9%. Entonces yo puedo establecer condiciones y decir, bueno, se va a actualizar, pero dependiendo de un determinado criterio. Eso lo podemos indicar en esta línea, ya que nosotros usaríamos el update, especificaríamos el nombre de la tabla, set y el nombre de la columna. Este es un detalle, acá dice campo, pero estamos haciendo referencia a toda una columna entera. Y dentro del campo le puedo asignar el nuevo valor que va a tener. Y donde dice where, esta estructura que se encuentra acá no es obligatoria, o sea, yo esta parte podría omitirla. Pero colocando el where es donde estaríamos especificando un criterio. Un criterio en particular. Y ahí le estamos diciendo, bueno, quiero que se actualicen siempre y cuando se cumpla con una determinada condición. Después abajo tenemos también la opción Delete, donde podemos eliminar uno o varios datos que coincidan con un criterio.
Suponiendo que en la sección de mercadería decimos, bueno, estamos trabajando con distintas marcas. Adidas, Nike, Reebok, Topper. Y por algún motivo la fábrica deja de trabajar con nosotros. Entonces los productos que teníamos de, por ejemplo, Reebok, ya no los vamos a traer. Entonces esta mercadería se debe eliminar de la base de datos. Volviendo al ejemplo de la agenda, yo acá podía eliminar un dato que estoy visualizando en el momento. Entonces si yo, por ejemplo, ya no quiero tener a Rodrigo en la agenda, simplemente lo elimino, pero se eliminaría únicamente a Rodrigo. En el caso de tablas que son mucho más grandes y yo necesito hacer una eliminación global de varios datos, yo tengo que especificarle y decir, bueno, quiero que elimines aquellos que pertenezcan a una determinada marca. Y ahí es donde entra la parte de el criterio. Le digo, bueno, delete from el nombre de la tabla, where, y le indico la columna. Y le digo, bueno, elimina de la tabla donde el campo llamado marca sea determinada marca, por ejemplo, Reebok. Entonces eliminaría únicamente esos elementos que coincidan con el criterio. Si yo no especifico nada en la cláusula where, en el criterio, y simplemente dejo delete from y el nombre de la tabla, lo que va a hacer es vaciar el contenido de esta tabla que le estoy seleccionando. Eso es si yo quiero empezar de cero, y dice, bueno, quiero volver otra vez la tabla, tengo que vaciarla y empezar a cargar los datos nuevamente. Entonces desde acá usamos delete from table. En el caso que se tenga que eliminar una tabla, ya que nosotros desde código podemos también manipular la base de datos, tenemos esta instrucción para eliminar una determinada tabla. Drop table y le especificamos el nombre. Y al final de todo tenemos el insert, que es para colocar valores nuevos a nuestros campos, que es lo que nosotros comúnmente hacemos con acá con el botón de añadir, y usamos el add new de manera automática. Entonces vamos por partes. Ya tenemos lo que es la documentación de SQL. Vamos a la parte práctica, ya que en la teoría siempre se entiende mejor con la práctica. Voy a agregar otro dato nuevo. Listo. Vamos para tener dos datitos. Por ahora los voy cargando manualmente. Este lo voy a cerrar y me voy al proyecto de tienda deportiva. Acá ya teníamos en el formulario 1 todos los botones. En el formulario 2 el espacio para nuestra tabla, nuestro grid, y en el módulo 1 donde tenemos toda la conexión realizada. Vamos a ponerle play y acá visualizamos todos los datos. Voy a hacer, acá tenemos ir al primer registro, anterior, siguiente y el último. Vamos a programar primero estos botones. Vamos a colocar acá select case, primer registro, anterior, siguiente y el último. Bueno, vamos a programar primero los que son el botón siguiente y el anterior, que es donde
vemos más que nada el cambio, ya que primer y último, sobre todo primer registro. Ahora, cuando usamos el objeto ADO, vamos a agarrar la agenda. Al desplazarnos por el registro siguiente, nosotros teníamos acá tabla1.moveNext. El tabla 1 hacía referencia al objeto ADO. Acá le poníamos set tabla1 ADO DC record set. Para no tener que escribir todo esto, le poníamos ahí tabla 1. Y usábamos el método moveNext. Simplemente con esto, si yo por ejemplo esto lo bloqueaba, simplemente con el moveNext, ahí veíamos cómo se actualizaba. Vamos a hacer lo mismo acá. Nosotros teníamos en este módulo la tabla, se llama mercadería, que acá es donde están todos los registros. Entonces ese sería el record set. Entonces ponemos tabla mercadería, punto, y buscamos en la lista de los métodos que aparecen move first, last, next y previous. Y colocamos lo mismo que en el caso anterior, move next. Presiono el botón mover siguiente y me tira un error. Yo lo presiono una vez, pero vemos que sigue todavía en Adidas. Yo había creado un producto nuevo de la marca Nike. Presiono un par de veces y me aparece un error. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El error que me aparece me dice el valor de begin of file o end of file es true, o el actual registro se eliminó, la operación solicitada requiere un registro actual. Presiono depurar y me señala que hay un error en esta instrucción. El error que me muestra, si yo volviendo a la agenda esto lo saco y me quedo simplemente con el move next, es este mismo. Siguiente, 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 siguiente. Acá está. El valor de begin of file o end of file es true, o el actual registro se eliminó. Este error aparecía cuando nosotros presionábamos siguiente y no le indicábamos que había un límite y decirle, bueno, una vez que llega el último registro, que ahí se detenga y no quiera mostrar información que no existe. Y lo solucionábamos poniendo el condicional. Y preguntábamos, si estábamos al final, entonces le avisábamos al usuario que no iba a poder avanzar porque ya estaba en el último. Y a pesar que no estaba el condicional if, a pesar que esto estaba deshabilitado, yo presionaba siguiente y la información se visualizaba. No había problema. Hasta llegar ahí al final que me tira un error. Por el contrario acá, yo tengo el move next, presiono el botón siguiente, pero no pasa absolutamente nada, o sea, no hay ningún cambio. Internamente se está desplazando, si no me mostraría el error. O sea, internamente llegó hasta el último registro. Yo quise seguir avanzando y no me lo permitía porque ya no tengo más datos. Entonces, el código funciona. Lo que no está haciendo acá es mostrarme el resto de los datos. O sea, no me está actualizando la vista. Nosotros tenemos que comprender lo siguiente. ¿Por qué acá funciona la agenda y ahora en la tienda deportiva no? En el primer ejercicio que hicimos de base de datos, usamos el objeto ADODC, que tenía la conexión con la base de datos, con la tabla. Y a su vez, cada uno de estos elementos lo conectamos con este objeto ADO. Entonces, si yo por ejemplo tengo la cajita nombre, acá le dije, bueno, el origen de los datos, o sea, de dónde viene la conexión, es este objeto.
Y el campo del cual voy a extraer los datos es el campo nombre. Entonces, las cajas están conectadas con este objeto, pues las conectamos manualmente. Está conectada acá y cualquier modificación que haga automáticamente actualiza las cajas de texto. ¿Qué es lo que ocurre? Este proceso, como nosotros estuvimos haciendo la conexión generada por código, o sea, lo escribimos nosotros, acá llamamos, si yo me voy acá en el for load, hicimos una llamada a esa conexión. O sea, estamos haciendo todo desde cero. Por lo tanto, este MoveNext así solo no me sirve. Yo necesito otra cosa más. Necesito avisarle, mira, no solamente tenés que moverte internamente por los registros, también tenés que mostrarme los datos en pantalla. Así que yo necesito de acá, de este procedimiento de crear objetos, estas líneas de código, que es donde yo estoy volcando la información. Así que esto lo voy a cortar. Voy a hacer un procedimiento nuevo llamado cargar datos. Y ahí lo pego. Este cargar datos lo voy a llamar desde acá, call cargar datos. Y después acá le voy a hacer lo mismo. Una vez que se desplaza, call cargar datos. Presiono siguiente y ahí vemos cómo recién ahora logramos que se desplace. Porque internamente se estaba desplazando, pero no volcaba los datos en tiempo real en la pantalla. Entonces recién ahora se están cargando. Esta carga de datos, ustedes piensen que en el objeto add se hacía automáticamente, pero nosotros tuvimos que crearlo. Entonces donde dice crear objetos, los separamos en dos partes. Por un lado, que simplemente me cree los elementos. Y después, por otro lado aparte, que les cargue la información a ellos. Ahora, por ejemplo, ya tenemos el botón siguiente. ¿Qué era lo que nos iba a pasar con este botoncito? Y vamos a necesitar colocar el condicional, o sea, el if. Decirle si tabla mercadería punto end of file, o sea, llegó al final. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una vez que llegó al final, no quiero que se siga desplazando. Quiero que se mueva al final de todo, move last. Y que de ahí no se desplace más. Entonces acá, siguiente, yo presiono siguiente y ya no me tira el error. Si este condicional lo omito, cuando yo siga avanzando, voy a tener este error. O sea, llegué al final del registro y quería seguir avanzando. Y siempre como recomendación, un MSG Box para avisarle al usuario qué es lo que está ocurriendo. MSG Box, estás en el último registro. De la misma forma que hicimos el siguiente, vamos a repetir los demás. En el caso del anterior, mercadería punto move previews y hacemos el condicional. Si tabla mercadería punto begin of file es igual a true, entonces si estoy en el inicio quiero que se quede ahí. Mercadería.move first, quédate en el primer registro y le hacemos el MSG Box. Estás en el primer registro. Y después call cargar datos.
Siguiente, anterior. Vamos a poner el título. Después lo que es el botón de primer registro y último registro, ese es mucho más sencillo. Pues simplemente ponemos... Fíjense que acá hay algo que se está repitiendo constantemente, que es el call cargar datos, call cargar datos. Para no seguir repitiéndolo, ya que en cada uno tengo que poner lo mismo, esto lo voy a poner fuera de la estructura del select case. Porque no importa si yo presiono el 0, el 1, el 2 o el 3. Cualquiera de los tres botones que presione, luego tiene que cargar los datos. Así, para no estar repitiéndolo constantemente, lo voy a dejar fuera del end select. Tabla mercadería punto move last. Move first. Siguiente, siguiente. Anterior, anterior. Último, primero. Entonces es muy similar a cuando habíamos realizado la agenda, con algunas ligeras modificaciones, ya que sí o sí necesitamos cargar la información. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna duda? Ok. Bien. Bueno. Hasta acá simplemente nos estamos desplazando. Vamos a ver el tema de los botoncitos. Y vamos a empezar con... Acá tenemos añadir, guardar, editar, eliminar. Vamos a ver el tema de editar. Que yo les había comentado que en el caso de SQL se podía hacer una edición general de todo. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a ponerle select case. A ver si... No me acuerdo si este forma parte... Ah, sí, forma parte del grupo. Vamos acá. Cuando vamos a hacer consultas, nosotros tenemos que entender que en el caso de estar trabajando con las bases de datos, vamos a estar creando un objeto nuevo. Si yo me voy a Access, esto lo cierro, me voy a crear y del grupo consultas elijo la opción diseño de consulta. Yo voy a poder traer la tabla con la que estoy trabajando, vamos a cerrarlo, y escoger los productos que quiero mostrar. Haciendo doble clic,
se van cargando los campos con sus respectivos datos. Si yo lo ejecuto, me crea como una tabla auxiliar, o sea, un elemento totalmente nuevo, donde están filtrados los datos. Y en vez de traerme todas las columnas, yo acá le dije tráeme simplemente estas 3 columnas. Entonces, como estoy trabajando con un objeto totalmente nuevo que no tiene nada que ver, o sea, la información la estoy extrayendo de la tabla mercadería, pero no estoy trabajando y modificando la tabla mercadería, sino que creé provisoriamente un objeto nuevo, o sea, una tabla nueva aparte. ¿Qué necesito? Si estoy trabajando con otra tabla, voy a tener que conectarme, o sea, llamar a la base de datos, pero le voy a tener que pasar otra tabla distinta, ya que acá estoy en tabla mercadería y yo tengo que pasarle otra tabla diferente. Y acá es donde yo les había mencionado que íbamos a trabajar con los módulos y también con procedimientos. Acá tengo el procedimiento de conexión que hace una conexión doble. O sea, se está conectando con la base de datos y después se está conectando con la tabla. Y la tabla que siempre usa es la de mercadería. El objetivo de este módulo va a ser que yo pueda indicarle, por ejemplo, distintas tablas, no solamente esta tabla de mercadería, sino pasarle otras instrucciones y decir, bueno, quiero que tengan en cuenta una determinada tabla. Que no siempre va a ser mercadería, porque si yo, por ejemplo, estoy realizando una base de datos para turnos médicos, ahí ya no tengo mercadería, voy a tener pacientes, médicos, especialidades, obras sociales, pero no mercadería. Así que lo que voy a hacer es, estas líneas de código las voy a cortar, esta completa voy a cortarlas, que es donde está la tabla. Cortamos. Y me voy a crear un procedimiento nuevo llamado conectar tabla. Y ahí traslado la información. Esto provisoriamente lo voy a dejar acá, pero esto también se puede trasladar. Cuando creamos los procedimientos, yo debo tener en cuenta lo siguiente. El propósito de este procedimiento es que yo pueda pasarle mediante código e indicarle el nombre de la tabla con la que quiero trabajar. Si estoy trabajando en turnos médicos, voy a tener una tabla de pacientes, tabla de obras sociales, tabla de turnos y tabla de médicos. Por lo tanto, el nombre de la tabla tendría que cambiar. Tabla mercadería, tabla mercadería, tabla mercadería, dependiendo de la tabla con la que quiera trabajar. Y lo mismo después, el nombre de la tabla. Si yo, por ejemplo, tengo la tabla de pacientes, como variable le pondría, por ejemplo, tabla pacientes, y acá el nombre de la tabla es pacientes. Entonces, esto se va modificando. Por lo tanto, lo que voy a asignarle van a ser parámetros, para que al momento de llamar el procedimiento le digo, bueno, yo llamo este procedimiento y le voy a pasar estos valores dentro del parámetro. Así que le voy a poner, esta sería tabla as add record set coma y otro llamado nombre de tabla o nombre tabla as string. Y ahora voy a hacer las modificaciones. Acá dentro de este procedimiento voy a edición, reemplazar, y donde dice buscar le pongo acá tabla mercadería. ¿Con qué lo voy a reemplazar? Con la palabra tabla. ¿Y dónde va a hacer esos reemplazos? Simplemente en el procedimiento actual donde me encuentro. Entonces, acá en esta sección de conectar tabla,
es donde va a estar realizando este reemplazo. Y pongo reemplazar todo. Y aceptar. Entonces ahí me ahorré tener que ir línea por línea reemplazándolo. Ya Visual lo hizo por mí. Voy a hacer lo mismo con mercadería. Este que dice mercadería, voy a reemplazarlo por nombre tabla en el procedimiento actual. Ahí tenemos nombre tabla. Con estas modificaciones ya tenemos preparado nuestro módulo para pasarle como parámetro el nombre de la tabla o la variable que vamos a utilizar. Voy arriba de todo porque voy a necesitar un par de variables. Número 1. Yo necesito una variable a la cual voy a llamar SQL para que me almacene la estructura de la consulta, ya sea un select o, bueno, en este caso que quiero hacer una actualización, tendría que colocar el update. Entonces esto me lo va a estar guardando en una cadena de texto. Si vamos a poner din SQL as string. Y después una tabla. Record set. Listo, estas son las dos variables que sí o sí vamos a necesitar cuando estemos trabajando con SQL. Una variable SQL para guardar lo que es la estructura y otra variable donde voy a tener esta tabla provisoria, o sea, esta tablita que se va a estar creando con la información que yo le asigne para no afectar a mercadería. Voy a seleccionar esto y me lo voy a llevar a donde estoy trabajando ahora, que es los botones de editar. Listo. Vamos a dejarlo ahí comentado, pues simplemente para verlos y no equivocarme en el nombre. Vamos a decirle SQL igual. Entre comillas vamos a hacer la actualización. Así que ponemos update. Luego, ¿qué es lo que viene según la estructura de... Dice update y el nombre de la tabla. La tabla, ¿cómo se llama? Mercadería. Tengo que tener cuidado con el acento. Update mercadería. Ahí estaría nombre tabla. Set. Y le indicamos la columna que vamos a cambiar. Entonces acá le ponemos set. Y por ejemplo yo quisiera cambiar, vamos con algo sencillo como el color. Buscamos el campo, porque el campo lo tenemos que escribir tal cual lo tenemos. Color. Y ahora yo le tengo que asignar un dato nuevo. Entonces le ponemos igual. La información del color, yo por ejemplo lo tengo acá. Acá por ejemplo hice cambios en la conexión, entonces acá voy a tener que cambiar esta pequeña línea. Vamos a actualizar esta línea de código. Ahí se está conectando solamente a la base de datos, me falta llamar a este procedimiento.
Entonces una vez que se conectó a la base de datos, call conectar con la tabla. Y entre paréntesis le paso cómo se llama la variable de la tabla, que era mercadería. ¿Y cómo se llama la tabla? Mercadería. Con acento. Ahora sí. El nombre de la variable, tabla de mercadería, y el nombre de la tabla, que es mercadería. Ahora sí, vamos a volver acá. Yo quiero saber dónde voy a encontrar el color. Según mis cajitas, el color es el último elemento. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que la información saldrá de la cajita de texto número 7. Y acá, cuando yo tengo que aplicarle un valor a la columna, al campo, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Tenemos acá directamente el nombre o sea, el valor del campo. Así que acá le voy a poner lo siguiente. Voy a poner una comilla simple y una comilla doble. Esta comilla simple es porque yo a continuación le voy a indicar el nombre del objeto, o sea, dónde se encuentra el valor que quiero guardar. Y esta comilla doble es porque nosotros, para poder guardar la instrucción SQL, lo hacemos entre comillitas. Acá en el PDF las comillas no aparecen porque es solamente la información que está dentro. Fíjense que no hay ninguna variable que guarde los datos ni nada. Así que acá cuando lo usemos es, abrimos la comilla, y como estoy dentro de la estructura SQL, si quiero llamar a otro objeto, cierro la comilla. Y acá concatenaría la cajita de texto. TX de registros. Y era 7. Punto text. Y para cerrar, abro la comilla para continuar con la estructura SQL, pongo la comilla simple y cierro la estructura SQL. Yo acá dejo el espacio para que se vea bien que hay una comilla simple, pero la realidad es que cuando ustedes lo estén practicando, esa comilla simple no tiene que tener espacios en blanco. Tiene que quedar así, todo juntito. Entonces acá con esta línea le estoy diciendo que va a estar actualizando el campo color, o sea, la columna color, según la información que esté en esa cajita de texto. Así como está, la modificación no se va a visualizar. Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a indicarle que yo tengo que trabajar con la consulta, con el SQL, y lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a llamar a la conexión, pero conexión de la tabla. Call conectar tabla, y acá le voy a pasar la tabla que era tabla SQL, coma, y el nombre de la tabla la voy a sacar del SQL, porque acá es donde está la instrucción. Y así como está, vamos a ejecutarlo. Esto es algo que no venía
en los otros comandos automáticos. Acá sí o sí debemos ejecutarlo. Pero para ejecutarlo yo necesito saber cómo se llama dentro del módulo esto. db base. db base.execute, ejecutar la consulta SQL. Entonces acá tenemos blanco y verde. Si yo pongo azul y presiono el botón editar, vemos que no pasa nada. Si yo abro la base de datos con la tabla, vemos que el color de todo, que antes era blanco y después verde, al haberle dicho, bueno, agarramos la columna color y a la columna color le decimos azul. Entonces todos los elementos se van a estar llamando azul. Por eso es que se especificaba que este tipo de consulta se trabaja más que nada para hacer actualizaciones generales. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo va todo? Bueno. Bien. Ahora, una vez que tenemos hecha una actualización general, ¿qué pasa? A mí me gustaría decirle que se actualice, pero una determinada parte, o sea, no todo. Si voy a actualizar el color, quiero actualizar el color de uno solo, nada más, no de todo junto. Se puede hacer mediante SQL si nosotros le especificamos un criterio. Yo acá tengo todos estos productos. En el criterio yo tengo que tener mucho cuidado qué es lo que elijo. Si yo, por ejemplo, le digo, bueno, actualizame el color según el precio. Hay varios productos que pueden tener exactamente el mismo precio. Hay varios productos que son de una misma marca. La descripción puede variar un poco, pero si tengo, si es una tienda deportiva, voy a tener varias remeras sin mangas. Lo mismo en el caso del stock, puede ser que haya alguna coincidencia en el talle, categoría. La diferencia puede llegar a ser quizás en la foto, pero no es el campo ideal para poder seleccionarlo. El único dato que sabemos que es individual e identifica a cada uno es el código del producto. Entonces yo le puedo decir, mediante una consulta, mira, vos estás acá, en el código 100. Bueno, la modificación la vas a hacer dentro del producto que tenga el código 100. Entonces yo acá modificaría el color y como aclaro para decirle que tiene que ser en el 100. Borro la comilla doble que cierra la estructura del SQL y continúo. Hago un espacio y le digo where, o sea, ¿dónde? El campo, código del producto, a ver cómo está, code product, produco. Bueno, ahí tenemos un problema. Vamos a hacerle acá doble clic. Producto. ¿Desea guardar? Sí. Bien, entonces ahora code producto. Entonces, ¿dónde? Code producto sea igual y ponemos like, o sea como. Al igual que usamos acá,
comilla simple y comilla doble. Acá hacemos lo mismo, comilla simple y comilla doble. Y la información la voy a sacar de la cajita de texto. txt registro, aquella que tiene el índice 0, que es donde está el código. Y concateno comilla doble, comilla simple y comilla doble para cerrar la estructura. Entonces tenemos azul y azul. En el caso de la remera, si yo quiero la remera de color negro, editamos, voy a salir y acá vemos cómo se acaba de actualizar simplemente el color del primer registro, ya que el anterior está en azul. Entonces le dijimos, bueno, toma como referencia el código y vas a cambiar el color que yo te voy a indicar solamente de determinado código, del código actual en este caso. Esta es una forma de poder hacerlo. ¿Cuál sería el inconveniente? Yo acá estoy colocando el campo directamente que quiero corregir. Nosotros cuando estábamos practicando la agenda no le decíamos, bueno, al nombre lo editamos, al apellido lo editamos, a la dirección lo editamos. O sea, que me permita modificarlo. Teníamos con un solo botoncito, modificamos todas las cajas. Acá yo tengo un problema, porque le estoy diciendo, bueno, solamente el cambio va a afectar al campo color. Si quiero que los cambios afecten también, por ejemplo, al stock disponible, tendría que volver a repetir lo mismo, la misma sentencia, cambiando y especificando el color, el stock disponible. Esto significaría una pérdida de tiempo, porque yo tendría que hacer... Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas de código. Esto lo tendré que repetir 8 veces para tener en cuenta todo. Para tener que evitar hacer esto solamente se los estaba mostrando para que lo vean, lo que hacemos es lo siguiente. Muy sencillito. Voy a usar tabla mercadería punto y tengo el método update, o sea, tal cual como está acá en la agenda. Editar, ahí tenemos el update. Presiono play, vamos a ponerle blanco y editar. Voy al siguiente, al anterior, fíjense que sigue estando en color negro. Porque nuevamente yo estoy usando el actualizar, pero me falta indicarle qué es lo que estoy actualizando, o sea, cómo se van a guardar los datos. Las cajas de texto de la agenda, todas estaban conectadas con el objeto add, por eso es tan automático. Acá no tengo nada conectado, por ese motivo se hace todo manual. Le voy a decir, bueno, ¿qué es lo que vas a actualizar? Y antes de eso, le vamos a indicar lo siguiente. Mediante un for, quiero que recorra todos los registros, desde el primer hasta el último registro. Mercadería, punto, y voy a poner fields, o sea, quiero que recorra todos los campos. Punto count, -1. De 0 to, ahora sí, desde el principio hasta el final. Y acá no es -1, va a ser -2. ¿Por qué -2? No nos olvidemos que esto lo que me va a devolver es la cantidad de columnas que hay, comenzando desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si yo acá le digo que voy a empezar desde el 0, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 que está vacío me va a generar un error. Entonces este último no quiero que lo cuente, por eso se le pone
menos 1 en un principio. ¿Qué es lo que ocurre? El último campo es un campo de foto. Yo acá estoy trabajando con las cajitas de texto. Entonces, por eso se pone menos 2. Para que ignore esa columna de más que se está generando con el fields count. Y que me ignore el último campo, que es el de las fotos. Por ese motivo, cuando se creó la base de datos, ya se tuvo en cuenta que la fotografía iba a estar al final de todo. Si la foto estuviera acá en el medio, ahí ya sería más problemático omitirla. Entonces acá le estoy diciendo, bueno, quiero que con un bucle for recorra todos los registros y los actualice de la siguiente manera. Tabla mercadería, punto fields, va a ser igual, o sea, la información que está dentro de cada campo va a ser igual a la información que está en la cajita de los textos. Registros. Entonces ahí le estoy diciendo, bueno, acá vamos a ponerle que va a ser 4000 y lo editamos. Ahí tenemos 4000. Stock disponible, 2. Editar. Para poder ver los cambios, yo me estoy desplazando por los registros. Pero la idea sería que si yo termino de editarlo, avisar mediante un message box, los datos fueron actualizados. Para que el usuario se quede tranquilo de que la información se guardó. Los datos fueron actualizados. ¿Sí? Entonces vimos que con SQL lo podíamos hacer o todo junto o individualmente con varias sentencias SQL, o si no mediante un bucle for y el update. Vamos con eliminar. Vamos a hacer lo mismo. En el caso de eliminar, podemos hacerlo con el SQL y pondríamos SQL y es delete from y el nombre de la tabla, mercadería. Si lo dejábamos así, ¿qué era lo que pasaba? Sin una cláusula where. Esto que está acá me iba a vaciar todo el contenido de la tabla. Y le voy a hacer esta pequeña aclaración, que elimine teniendo como referencia el código del producto. Así que me voy a copiar esta línea y me la voy a pegar acá. Que elimine la información de la tabla de mercaderías donde el código de producto sea el registro, o sea, el código que sale en la cajita de texto. Y tenemos que hacer estas instrucciones. Conectarnos con esta tabla, pasarle las variables y la cadena de texto con la consulta y ejecutar el SQL. Vamos acá, siguiente, eliminar. Voy a cerrarlo y cuando me vaya a la base de datos, acá fíjense que sale eliminado. Voy a cerrarlo y abrirlo para que se visualicen los cambios. Entonces ahí eliminó directamente toda la información. Obviamente tendríamos que hacer una consulta al momento de eliminar, preguntar si, vamos a guardar provisoriamente en una variable la opción del message box. ¿Desea borrar el registro actual?
y en el renglón de abajo le avisamos: este paso, esta acción no se puede deshacer. Ponemos los botoncitos, le damos el símbolo de exclamación, una advertencia, eliminar, y cierro el paréntesis. Ahora preguntamos si la respuesta fue que sí, entonces que elimine todo. En if. Vamos a volver a poner. Ponemos play y probamos. Eliminar, no. Eliminar, sí. Al momento de eliminarlo, podría decirle que se actualice, ya que lo elimino y queda en pantalla. Entonces, una vez que se elimina, le voy a decir que se desplace al primer registro. Y acá voy a tener un pequeño inconveniente, vamos a verlo. Como tenemos la tabla SQL y es un record set, yo tengo los métodos move next, move first, para ir al primer registro. Y teníamos un procedimiento para cargar los datos, call cargar datos. ¿Qué ocurre con este call cargar datos? Que si yo lo reviso, se está trabajando con la tabla mercadería. Entonces yo tengo dos opciones acá en tabla mercadería. Yo podría crear una variable del tipo record set. Esa podría ser una opción. O podría conectarme con los datos de mercadería para poder desplazarme y llamar a estos datos. Acá vamos a hacer un procedimiento, a ver si con el procedimiento podemos solucionarlo. Vamos a llamar un procedimiento tabla as add record set. Y cada vez que aparece mercadería será reemplazada por tabla. Vamos acá. Cada vez que llamamos acá cargar datos, abro un paréntesis y voy a poner tabla mercadería. A ver si está bien. Bien, y acá cargar datos, lo mismo. Me estoy desplazando, tabla mercadería. Y ahora al momento de eliminarlo, delete, para que se pueda mover. Acá en cargar datos le paso el SQL. A ver si funciona. Ahí. Sí. La posición no está permitida si el objeto está cerrado. Ah, está bien, porque es una... Bien. Al ser una consulta, o sea, es una tabla provisoria, se abre y se cierra automáticamente. Bien, eso es lo que yo quería saber. Bueno, vamos a volver para atrás. Control Z, Control Z, Control Z. Listo. Y el call carga datos lo voy a dejar. O sea, estas dos líneas las voy a modificar. Vamos acá. Una vez que se conectó la base de datos SQL, una vez que se ejecutó y se eliminó los datos, le voy a decir que bueno, ahora se vuelve a conectar con la tabla que tenía antes.
O sea, retomar la conexión con la tabla mercadería. Mercadería. Y esta tabla es la que vamos a desplazar. Move first. Lo único que eliminar lo eliminó sin problemas. El inconveniente estaba en el desplazamiento. Acá. Este último dato, que no tiene nada, eliminar, no. Eliminar, sí. Y automáticamente vemos cómo se desplazó al primer registro. Entonces ya tenemos listo lo que es la parte de editar. Y ya tenemos listo también la parte de eliminar. ¿Cómo vamos hasta este punto? Ahora vamos con los siguientes. Vamos acá, añadir. En el caso de la agenda, cuando presionamos añadir, poníamos el add new y esto automáticamente nos permitía generar un registro para poder cargarle los datos. ¿Y qué era lo que hacía? No solamente agregaba uno, sino que añadir automáticamente vaciaba las cajas de texto sin que nosotros se lo especifiquemos. O sea, me creaba ese espacio en blanco y me vaciaba las cajas de texto. Y después con el botoncito guardar era que se actualizaba todos los cambios. Acá nuevamente, como no tenemos el objeto record set, tenemos que hacer todo ese proceso de cero. Y presionamos, vamos a hacer lo siguiente, las cajas de texto se van a vaciar. Vamos a ponerle for 0 to tras la mercadería punto count next y le decimos, bueno, estas cajitas los vaciamos. Entonces acá, en este caso, en el botón añadir, simplemente voy a vaciar los datos. Y al momento de guardar, voy a hacer algo muy similar a esto. O sea, voy a usar esta misma estructura. Voy a copiarlo, o sea, junto con el update. Vamos acá en guardar. Ahí. Y le decimos tabla mercadería punto add new ahí lo tenemos. Add new decimos agregar un nuevo registro y guarde la información dentro de los registros según lo que están las cajitas de texto y que se actualice. Acá donde sí vamos a tener un problema es en el código, porque en el caso de la agenda nosotros tenemos 1, 2, 3, 5
6, 7. Acá se ve que le había dejado desactivado el condicional. Cuando poníamos añadir, automáticamente traía el 8. Como es autonumérico, le asigna el número de manera automática. Nosotros acá lo estamos trabajando con un número, o sea, no con un campo automático. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando yo presione el botón añadir, va a vaciar todas las cajas de texto, pero al momento de añadir, me va a decir que la cajita de texto txt registros, el que está en la posición 0, me tiene que guardar un determinado dato. Así que vamos a hacer lo siguiente: vamos a cambiar el orden, vamos a borrar solamente partiendo de la segunda caja, pues yo primero necesito saber cuál fue el último código que se ingresó. Tengo que capturarlo. Vamos a poner mercadería punto moblast txt registros punto text, y le voy a decir que vamos al campo del código que está en el índice 0, ese es el primero, y voy a decirle lo siguiente: sigo teniendo acá, si yo le pongo añadir, fíjense que queda el 100. ¿Por qué? Porque le dije, bueno, anda al último registro y el numerito, o sea, el código que tiene el último registro, que lo deje en la caja de texto. Como simplemente tengo 1, me quedó el 100. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ese número último sumarle 1, más 1. Entonces yo presiono añadir y automáticamente ya tengo el 101. Y voy a cargar las marcas. Vamos a ponerle acá Nike, botines, stock disponible, y el color. Presiono el botón guardar. En teoría se tendrá que haber guardado, vamos a probarlo. Ahí lo vemos. Y anterior y siguiente. Al guardarlo, vamos a hacerle la aclaración al usuario y decirle: los datos fueron guardados correctamente. Lo mismo que cuando se edita, le decimos que fueron actualizados, en este caso fueron guardados. Datos guardados. De esa forma me aseguro que el usuario sepa que la información se está almacenando sin ningún problema. Bien, ya tenemos añadir, guardar, editar, eliminar. Nos falta ver lista de productos. Eso lo que va a hacer es cargar la información en el otro formulario. Vamos a formulario número 2. Vamos a cargar la información. No tengo nada, así que lo primero que tengo que hacer es llamar a la conexión del módulo. Call conexión. Y después call, creo que era conectar tabla. Sí, conectar tabla. Y le paso los parámetros, tabla, mercadería, es la única que tengo, mercadería. Y
Y acá en propiedades del proyecto le voy a decir que voy a trabajar a partir de ahora con el formulario 2, para que al momento de poner play me traiga la información del formulario 2. Bueno. Como venimos trabajando siempre con el flex, vamos a indicarle cuántas columnas y cuántas filas necesito. En vez de hacerlos de vista diseño, fijando la cantidad de columnas, voy a hacer todo desde el código. Ya que tengo acá la base de datos, está todo conectadito con la tabla, voy a agregar un procedimiento para los títulos. Cargar títulos. Y otro procedimiento para cargar las filas o datos. Así que acá vamos a ponerle lo siguiente. Para los títulos yo necesito saber cuántas columnas tengo. Puedo tener una variable llamada columnas. Pim columnas. As integer. Lo mismo para las filas. As integer. Entonces, columnas va a ser igual a tabla mercadería.fields.count. O sea, cuántas columnas son. Y el objeto grid, a ver si se llama grid 1. Propiedades a MS Flex. Ahora sí, grid 1. Para que quede más sencillo. Grid 1.col columnas. Y después, bueno, después voy a hacer col cargar títulos. Y ahí cols con S. Y ahí ya tenemos la cantidad de columnas. Después el tema del ancho, como yo tengo la pantalla un poco más grande, entonces por eso el ancho no entra. Ya tenemos la cantidad de columnas, vamos con las filas para hacer lo mismo. Filas va a ser igual a tabla mercadería.record count, porque quiero contar los registros. Y siempre le sumábamos 1, para que tengan en cuenta la primera fila es donde están los títulos. Partiendo de ahí para abajo, quiero que los cuentes. Grid1.rows filas. Y acá tengo dos datos. Grid1.rows filas. A ver, vamos a poner msgbox filas. Pero no los estoy llamando. Detalle. Si no lo llamo, no se va a ejecutar nunca. Ahora sí me gusta más. 2 filitas. Ya sé la cantidad de columnas. Ahora quiero traer los datos. For x. Desde la primera columna hasta la última. Columnas. Y acá voy a tener un problema porque... no, está bien. No dije nada. Columnas menos 1. En la columna 1.col sin la S. La columna es la que va cambiando. La fila es la fila 0, que es la de los títulos. Y la información va a salir de tabla mercadería .fields.name. O sea, quiero los títulos de cada una de las columnas. Código producto, marca, descripción, precio de lista, stock disponible. Después le vamos a dar un poquito más de formato para centrarlo también, que quede más prolijito. Ahí ya tenemos los títulos. Me voy acá para cargar las filas. En el caso de las filas, recordemos, como cuando habíamos hecho el bingo, que teníamos que tener presente que
yo quiero en la primera fila, ahí ya tenemos cargados los títulos. En la siguiente fila yo tengo que cargar código producto, marca, descripción, y así con toda la información de las columnas. Una vez que termino de cargar todas las columnas, luego pasa a la siguiente fila y así continúa. Por fila carga cada una de las columnas. Cuando termine de cargar la última columna, recién luego trae la información de la otra fila. Así que acá vamos a necesitar un bucle dentro de otro. For el de afuera, el bucle de afuera son las filas. Así que las filas empiezan no desde el 0, sino desde el 1, porque en el 0 están los títulos. Y vamos a poner filas. Next. Acá, por ejemplo, en filas, yo lo estoy sumando. Y acá yo necesito restarlo. -1. Y ahora, las columnas. Las columnas empiezan desde la primera, que está en el 0, hasta columnas. Y lo mismo, -1. Vamos a cargar los datos. grid1.col, la columna es la J. grid1.row, la fila es la X. grid1.text, tabla mercadería.fields, la información está en cada una de las columnas. Y ahí lo tenemos. Los datos se están repitiendo porque nos falta agregarle algo más. Este es el primer registro. ¿Qué pasa? Una vez que cargo el primer registro, yo quiero que vaya no solamente a la siguiente fila, a la fila que corresponde, sino que también al otro registro. Así que tengo que desplazarme por los registros. .move next. Registro siguiente. Este está vacío. A ver, el 8. Ah, está bien. Está bien. Mala mía. Porque acá en el último no tengo nada. Pues yo la primera vez lo había cargado. No tenía .jpg. Como todavía no estamos trabajando con las imágenes, por ese motivo estaba tirando un error. Entonces hasta acá tenemos cargado el flex. Ahora, como bien vimos recién el tema de la imagen, acá tenemos el apartado donde se va a visualizar la foto. Vamos a cambiar antes de continuar con el grid. Acá tenemos en la parte de la imagen, que todavía no tenemos ninguna foto cargadita. Cuando yo presione añadir, voy a necesitar también una opción para poder agregar las fotos. Y ahí es donde podríamos utilizar el Common Dialog, para que al buscar una imagen me permita cargar directamente una foto. Con las fotos vamos a tener problemas, porque yo no tengo que olvidarme que ahora lo que estamos haciendo, estamos trabajando todo de manera local. Estamos armando el programa, se está ejecutando súper bien, pero en mi propio equipo. Cuando ustedes armen sus propios proyectos, y si el proyecto tienen que enviárselo a otra persona, o sea, se lo tienen que dar a alguien más, obviamente las rutas de las imágenes no van a ser las mismas.
yo necesito que la foto con la que estoy trabajando esté junto con el proyecto de Visual Basic. Entonces, si yo uso un Common Dialog para traer una foto, yo necesito que copie esa imagen dentro de o en conjunto con mi proyecto de Visual. Nosotros cuando habíamos trabajado con archivos, vimos que podíamos crear carpetas también. Pero no trabajamos en ningún momento con el portapapeles para que haga una copia o un duplicado de un documento. Entonces, en la próxima clase, lo que vamos a hacer es, al momento de añadir, que me permita elegir una foto de la computadora y copiarlo en nuestro proyecto, o sea que genere un duplicado de esa imagen, para que la ruta, o sea, yo tengo imágenes, pero están en la carpeta imágenes. Si yo copio una de estas, yo quiero que agarre este archivo, lo copie, vaya al proyecto de Visual y donde tengo la base de datos, en una carpeta llamada fotos, que si no está la tiene que crear, quiero que lo pegue ahí y me tome esta ruta completa. Así que todo ese proceso vamos a verlo en la próxima clase. Así ya tenemos bien completa la primera parte para añadir elementos nuevos.